Mi nombre es Gloria Bonder, soy la coordinadora del área de Género, Sociedad y Políticas de Flaxo Argentina, que comprende dos programas, la Maestría Virtual en Género, Sociedad y Políticas y la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. Hoy quiero compartir con ustedes alguna información, reflexiones y algunas propuestas relacionadas con la participación de las mujeres en la educación superior. Este es un tema que viene siendo estudiado desde hace mucho y del cual se han obtenido, digamos, contamos con información importante y a partir de la cual se están desarrollando distintas iniciativas que tienen que ver justamente con remover los obstáculos que enfrentan las mujeres, que han enfrentado históricamente, pero que enfrentan en el presente para participar en la educación superior y sobre todo para participar en algunas carreras que siguen siendo de predominio masculino. Los últimos estudios indican que las mujeres ha crecido notablemente el número de mujeres que acceden a la educación superior. Incluso en muchos países superan a la de los varones. Sin embargo, esto no es homogéneo, no es un fenómeno homogéneo. Las mujeres tienden todavía a elegir aquellas carreras que tradicionalmente se han considerado más, digamos, entre comillas, adecuadas para las mujeres y son minoría, aunque ha crecido su número, en las carreras que se consideran masculinas. ¿Cuáles son esas carreras? Las carreras relacionadas con las ciencias y la tecnología. No es que no haya mujeres, pero hay menos mujeres eligiendo esas carreras. Es decir, que nos encontramos con una educación superior donde a lo largo de estos años, digamos, de décadas en realidad, ha logrado, y las mujeres han logrado ir superando los obstáculos, que es obstáculos también en la sociedad, y hay una mayor, digamos, seguridad en elegir carreras que les interesen, mayor seguridad en sus propias competencias para elegir una gama amplia de carreras, pero insisto en esto de que todavía tenemos algunas diferencias en cuanto al acceso. Pero ese no es el mayor problema, no es el único problema. Creo que lo que tenemos que ver es qué les pasa a las mujeres cuando ingresan a la educación superior. Y les pasa que se enfrentan con culturas institucionales que reproducen estereotipos de género y esos estereotipos de género se manifiestan de muy diversas maneras. En las relaciones interpersonales, en la elección de las mujeres para ocupar puestos de decisión, que siempre hay menos mujeres en puestos de decisión, en muchas veces en la elección más de varones para representar a las universidades en congresos o en espacios académicos. Es decir, hay más mujeres, ha mejorado el acceso, pero todavía hay obstáculos en cuanto a los estereotipos de género que siguen vigentes en las culturas institucionales y también en las relaciones interpersonales. También hay otro tema que ha sido estudiado últimamente bastante, que es lo que es la violencia, las distintas formas de violencia contra las mujeres y las diversidades sexogenéricas también en los espacios académicos. Bueno, dicho esto, tenemos que pensar qué es lo que se está pudiendo hacer respecto de superar estos obstáculos, ¿no? Revertir estos obstáculos. Bueno, una noticia importante, significativa, es que en muchos países, tanto de América Latina como de Europa, del mundo en general, muchas universidades ya han creado y desarrollado planes y programas de igualdad de género o incluso creado unidades o secretarías dirigidas o destinadas a revertir estas dificultades que enfrentan, insisto, mujeres y diversidades también, ¿no? Para lograr esta igualdad de oportunidades e igualdad de trato
en definitiva, ¿no? Y de trato. No es solamente acceder, sino igualdad en el trato, el cumplimiento de los derechos a la igualdad de varones y mujeres. Estos distintos políticas, programas, etcétera, que existen en América Latina, bueno, ha sido y es la responsabilidad de la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología. Nos estamos ocupando justamente de fortalecer estas iniciativas. Sabemos que hay universidades que tienen estos planes y programas muy recientes, muy incipientes, pero otros que los tienen más desarrollados. ¿Qué estamos haciendo? La cátedra participa en un programa, participa en realidad en 2 programas que están muy vinculados entre sí. Uno se llama, que son digamos, coordinados por la Universidad Oberta de Cataluña y financiados por la Unión Europea. El primero se llama Act on Gender, actuar sobre el género, en realidad no sobre el género, sino sobre los estereotipos de género, y que desarrollamos con la participación de, creo que de 14, ahora no me recuerdo bien, 14 universidades de distintos países de América Latina. Este programa tuvo una duración de más de 1 año y medio y tenemos una publicación sobre los resultados. Y bueno, ahora, en estos momentos, estamos dirigiendo otro programa que se llama Inspire, que también, insisto, está financiado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad Oberta de Cataluña, en las que nosotros desarrollamos una metodología especial. Esa metodología especial son las comunidades de práctica. ¿Qué significa esto? Que representantes de estas universidades que tienen estos planes o programas o que están planificando estos planes o programas, nos reunimos y trabajamos a través del intercambio, a través de la experimentación, a través de la colaboración, a través del uso de distintos recursos para que estos programas puedan enfrentar los obstáculos que muchas veces ocurren en las universidades para esto y llegar a resultados positivos. Ambos programas han sido evaluados y con muy buenas evaluaciones. Este último está siendo todavía, digamos, en desarrollo. ¿Qué vamos a ver ahora? Las invitamos a ver unos videos que hemos grabado a representantes de distintas universidades de América Latina en el marco del simposio La igualdad de género en las instituciones de ciencia, tecnología, innovación y educación superior, avances, reflexiones y propuestas que coorganizamos entre la Cátedra Regional UNESCO, Mujer, Ciencia y Tecnología, y la Secretaría de Ciencia, de Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Bueno, estos videos nos van a mostrar los avances que han logrado estas universidades de una manera muy clara, muy directa, yo creo que muy didáctica también, para justamente comprender que es una tarea imprescindible si queremos garantizar efectivamente la igualdad de género, no solo en el acceso a las universidades, sino también en el trato, en los contenidos curriculares, en las prácticas pedagógicas, es decir, si queremos hacer un trabajo realmente transversal de la igualdad de género en las universidades. Bueno, voy a dejar que puedan ver estas experiencias. Algunas fueron presentadas en la comunidad de prácticas de ACT y otras en la comunidad de prácticas de Inspire. Y ahí podrán sacar reflexiones, podrán sacar ideas también, propuestas para llevar esto a sus respectivas universidades. Bueno, las dejo con estos videos de colegas que tienen una gran experiencia y que, que pueden alentar a quienes quieran comenzar o profundizar este tipo
tan necesario de políticas que no solamente consideren la igualdad en cuanto al acceso, al número, sino la igualdad de género en los contenidos curriculares, en las prácticas pedagógicas, en las relaciones institucionales, en la cultura institucional, en la representación en los lugares de decisión, en fin, digamos, que sea una política transversal a las universidades y o a los centros de investigación. Muchas gracias.